NTN 24 estamos comprometidos con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. Revisamos rápidamente las cifras de Foro Penal sobre los prisioneros por razones políticas. La ONG registra que aún hay en poder del régimen en Venezuela 777 prisioneros políticos. Según esta organización no gubernamental, hasta ayer lunes en la noche habían verificado tan solo 143 excarcelaciones ocurridas desde el pasado 8 de enero. En la mañana de NTN 24, a esta hora vamos a saludar a Marta Tieno, abogada defensora de derechos humanos, también directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias por estar con nosotros, abogada. La primera pregunta, y estamos con estas cifras, se habla de 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero. ¿Qué podemos argumentar con respecto a este proceso que va a cuentagotas y donde vemos además testimonios muy dolorosos de seres queridos, de madres clamando la libertad, la excarcelación de quienes están detenidos de forma injustificada en Venezuela? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Desde nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón hemos logrado verificar la excarcelación hasta este momento de 163 presos políticos en Venezuela. El día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio en cuanto a que iban a ser liberados, y así fue calificado un número importante de presos políticos en Venezuela, nosotros empezamos a hacer todo un trabajo de monitoreo de la situación. Para ese día, nosotros teníamos registrado 1.011 presos políticos en Venezuela, indicando siempre de forma muy responsable que ese número era pues de los casos que hasta ese momento nosotros habíamos podido identificar y documentar, pero que teníamos suficientes razones para creer que podía ser superior a esa cantidad, a 1.011 personas. Como le digo, de esos 1.011 casos que teníamos registrados al 8 de enero hasta a este momento hemos logrado verificar la excarcelación de 163 personas, pero es importante señalar que al tiempo que estamos verificando estas excarcelaciones y haciendo un seguimiento a todo este proceso, en paralelo hemos estado recibiendo nuevos casos de los que no se tenía información. Eso lo que hace es ratificar lo que nosotros ya anunciábamos, y era que entendíamos que pueden haber muchos más casos que por razones de temor, de amenaza y desconocimiento incluso, habían casos que no habían sido reportados a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, y ante el anuncio y las inmensas expectativas que se han generado en torno a ello, pues otros casos se han ido acercando a nuestra organización y en este momento los estamos verificando e incorporando a nuestros registros. Marta Tineo, hay una constatación que venimos haciendo quizá en las últimas horas, aunque ya lo sospechábamos desde meses atrás, de una situación particularmente odiosa en medio de la realidad de los prisioneros políticos, y es que el régimen venezolano parece que tuviese no solo como moneda de cambio a los prisioneros políticos, sino que tuviese unas categorías entre ellos. Ejemplo, acabamos de ver aquí en esta emisión cómo están extorsionando, presionando, chantajeando a la familia del presidente electo Edmundo González a cambio de supuestamente dejar en libertad a su yerno. Eso es una situación especialmente discriminatoria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, nosotros hemos insistido durante décadas que efectivamente, perdón, si la detención de estas personas es producto de una decisión política, la excarcelación o liberación de ellas también pasa por una decisión política. Lamentablemente, durante todos estos años hemos tenido conocimiento de ese tipo de extorsiones. Ahora mismo, pues esto de alguna manera está generando alerta precisamente por el perfil de la persona que se trata, pero esto no es novedoso, lamentablemente. Hemos sabido durante muchos años, y esto ha sido suficientemente documentado incluso por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que los presos políticos y sus familiares son víctimas de permanentes extorsiones y de cantidades de dinero, incluso se les extorsiona para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas. Es decir, esto hace parte de toda esa política de represión contra las personas que son disidentes, realmente lo sean o sean así percibidos por las autoridades del Estado. Esto que estamos viendo a partir de anoche con el comunicado perdón, de la señora Mariana Tudaris, lo que hace es ratificar esto que suficientemente se ha documentado por décadas en Venezuela, es decir, la utilización, la instrumentalización del sistema de justicia para castigar
a disidentes reales o así percibidos, para criminalizar la disidencia política en Venezuela e incluso para castigar funciones como defensa de derechos humanos, la información. Sabemos que hay periodistas que siguen detenidos por razones políticas. Hoy quiero hablar especialmente de Rory Branker, que si bien la semana pasada afortunadamente ocurrió la excarcelación de un número importante de comunicadores que estaban presos en Venezuela, siguen habiéndolos y entre ellos está Rory Branker, así como también vimos la excarcelación de la doctora Rocío San Miguel, pero hoy sigue tras la reja Eduardo Torres, Javier Tarazona y otros defensores de derechos humanos. Entonces, esta práctica de extorsión, de chantaje, pues lamentablemente es algo que hemos corroborado en los últimos años en Venezuela y por eso desde nuestra organización hemos insistido en que no solo se trata de que se proceda a la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, sino que se desarticule el aparato represivo y Marta, se avance en un proceso de reinstitucionalización. Marta, y en medio de este avance, ¿qué ha cambiado? Le pregunto yo, en cuanto a la situación, a los derechos humanos de los presos políticos, como usted bien lo describe, una persecución, extorsiones que se dan, pero ¿qué ha cambiado desde la extracción de Maduro, la cárcel a Maduro, todo este proceso de transición, cuando habla Estados Unidos, cuando hay una promesa de excarcelación, cuando sale además Diosdado Cabello, que ya lo vamos a poner más adelante, diciendo que tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional, asegurando la paz de Venezuela, muy suelto de huesos, dice eso Diosdado Cabello. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Pues lamentablemente nosotros no estamos, yo no pudiera responsablemente decir que está realmente cambiando la situación de derechos humanos en Venezuela. En este momento, como le digo, hemos logrado verificar la excarcelación, no la liberación plena, sino la excarcelación de 163 presos políticos en Venezuela. Pero ante un universo de más de 1000, pues estaríamos hablando de alrededor del 15%. Y esto no es novedoso. Estos procesos de excarcelación los hemos visto en años anteriores. De hecho, en el año 2024 se produjo la excarcelación de un número importante de personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones, en el contexto, perdón, de las elecciones del 2024. Durante el año 25 de 2025 también hubo excarcelaciones, incluso mucho más numerosas que esta, que fueron anunciadas como justamente un proceso de reconciliación y de pacificación de Venezuela, y apenas 163 excarcelaciones que además han estado acompañados de este proceso de absoluta opacidad. Ustedes entrevistaban antes de mí pues a una madre que es el reflejo de miles de madres venezolanas que siguen en las afueras de los centros de reclusión exigiendo, esperando la liberación de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, y esto está ocurriendo, este proceso está ocurriendo de una forma absolutamente revictimizante por la falta de información oportuna y veraz para los detenidos y para su familia. Entonces, yo lamentablemente no pudiera en este momento afirmar que estamos viendo un cambio. Al contrario, seguimos viendo el uso arbitrario y discrecional del poder. Se sigue decidiendo quién sale y quién se queda con el sufrimiento que eso supone para los detenidos y para todas sus familias. Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias a ustedes.